don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Superman en Solo Leveling capítulo final. ¿Qué es esta monstruosidad? Los cazadores que se quedaron tragaron saliva de miedo mientras observaban al enorme gigante que los observaba, como si un dios hubiera descendido a la tierra. ¿Es real lo que veo? La reportera se frotó los ojos mientras observaba al gigante que dominaba todos los edificios de los alrededores. Incluso Kanae se detuvo en seco y miró al enorme gigante en estado de shock. ¿Es él el jefe? ¿Por qué salió tan temprano? Kanae miró preocupada a Kenji. Él no es el jefe. Puedo sentir a alguien más fuerte que él dentro de la puerta, alguien del nivel de los monarcas, dijo Kenji, pero murmuró la última frase, aunque Kanae aún lo oía gracias a su super audición. ¿Un monarca? Preguntó Kanae para confirmarlo. Ella también luchó contra un monarca y sabía lo fuertes que son. Yo me encargaré de él. Espérame aquí, le dijo Kenji, y sin esperar su respuesta, salió volando y le dio un puñetazo en la cara al gigante. Se contuvo mucho, pues quería evaluar el rango de este gigante. Quizás esté al nivel de alguien como Kamish. El gigante voló hacia atrás dañando todos los edificios que se encontraban detrás, como si fuera solo un juguete arrojado a un lado por Kenji. Por suerte, no tendré que pagar por eso, dijo Kenji mientras observaba la destrucción que causó con un solo puñetazo. Debido a la gran complexión del gigante, casi la mitad de Tokio quedó en pedazos. Si Kenji no supiera que este es el otrora famoso Tokio, entonces podría confundirlo con algo parecido al infierno, ya que innumerables cadáveres yacían en el suelo y la ciudad estaba casi inundada con la sangre de los gigantes. Sin mencionar que los edificios estaban en llamas o en ruinas. En resumen, Tokio ya no podrá ser reconocido, esto seguramente le dará dolores de cabeza al gobierno y a la Asociación de Cazadores de Japón ya que el costo de la destrucción oscilaría entre 1000 y decenas de miles de millones de dólares. Kenji voló cerca del gigante y lo vio luchando por ponerse de pie. ¡Roar! Rugió el gigante al ver a Kenji acercándose a él, intentando intimidarlo. No sirve de nada, dijo Kenji mientras agarraba la cara del gigante. ¿Puedes hablar? Preguntó Kenji. Como Kamish podía hablar, y este gigante podría ser alguien similar a él, entonces existía la posibilidad de que el gigante también pudiera hablar como Kamish. Roar. Sin embargo, contrario a sus expectativas, el gigante solo pudo rugir, para gran decepción de Kenji. Mi decepción es inconmensurable y mi día está arruinado. Kenji negó con la cabeza antes de decidir finalmente acabar con el sufrimiento del gigante. Apretando el puño, lanzó un puñetazo que resonó en todo Tokio. Auge. Se formó un enorme cráter cuando la cabeza del gigante explotó en pedazos. 2 puñetazos. Basta con que un gigante del nivel de Kamish muera a manos de él, demostrando cuánto ha crecido su fuerza en comparación con su yo anterior. Después de que Kenji terminó, notó que la puerta parecía estar absorbiendo la energía restante del enorme gigante, por lo que sabía que debía ser obra del jefe, por lo que rápidamente voló más allá de la puerta, con la intención de terminar esto lo antes posible. Tan pronto como entró por la puerta, se encontró con un enorme salón poco iluminado. Es enorme, Kenji murmuró mientras continuaba volando hacia adelante y al mismo tiempo miraba a su alrededor con curiosidad. Después de volar durante unos minutos, finalmente entró en una habitación donde pudo ver a otro gigante, sentado en el trono al final de la habitación, mirándolo con una sonrisa. Kenji supuso que debía ser el jefe ya que podía sentir la enorme energía que emanaba de él. Bienvenido, monarca estelar, dijo el jefe en un lenguaje monstruoso familiar, sin borrar la sonrisa de su rostro. ¿Quién eres?
Preguntó Kenji con cautela. Me llamo Legia, el rey de los gigantes y el monarca del principio. Te estaba esperando, dijo Legia mientras se ponía de pie, alzando a Kenji con su enorme complexión. El monarca dragón me ha ordenado que te distraiga, mientras los demás de afuera matarán al monarca de las sombras. Legia le reveló una noticia impactante a Kenji, quien abrió mucho los ojos ante la revelación. No pienses en irte, tienes que pasar por mí. Rugió Legia mientras su cuerpo brillaba con una luz azul oscura y Kenji fue empujado hacia atrás solo por el rugido que lanzó. Roar. Para sorpresa de Kenji, el gigante creció, más grande que el gigante con el que luchó antes. Es como comparar a un humano con una hormiga. Legia merecía el título de rey de los gigantes ya que probablemente podría pisotear un país de tamaño pequeño solo con el golpe de sus pies. Ven, monarca estelar, muéstrame por qué te eligió como su sucesor. Rugió Legia de nuevo mientras asestaba un puñetazo intenso a Kenji. ¡Bum! El pasillo fue destruido por el golpe mientras Kenji confiaba en su durabilidad para sobrevivir. Una vez que el polvo se asentó, Kenji se sorprendió cuando notó el moretón en sus antebrazos. Como era de esperar, sobreviviste a eso, dijo Legia mientras miraba a Kenji, como si reconociera a una hormiga. Esto molestó a Kenji, por lo que contraatacó agarrando los enormes pies de Legia. Para gran sorpresa de Legia, sintió que lo levantaban, incluso con su enorme tamaño. Kenji entonces giró, mientras seguía agarrando a Legia por los pies, haciéndolo girar. ¿Qué? Legia podía sentir la tremenda fuerza en sus pies arrastrándolo en círculos. Después de unos segundos de intenso giro, Kenji finalmente soltó sus pies, arrojándolo a varios kilómetros de distancia. Auge. Legia aterrizó en el suelo mientras se levantaba furioso. No podía creer que alguien tan pequeño como Kenji fuera capaz de levantarlo y hacerlo girar. ¡Raa! Gritó de ira mientras su cuerpo brillaba una vez más, aumentando su tamaño a algo más grande que su tamaño actual. Te voy a mostrar por qué me llaman el rey de los gigantes. 5 minutos después de que Kenji entró por la puerta, Kanae estaba en el suelo mirando la puerta con preocupación. Cazador Kanae. La llamó Yuko preocupada mientras él corría hacia ella y le mostraba una tableta. Se ha abierto otra puerta en Corea. Pero esta es mucho más grande que la de Tokio. Dijo Yuko desesperado. Sentía que el mundo se desmoronaba lentamente con la frecuente aparición de enormes puertas. ¿Qué? Kanae abrió mucho los ojos. ¿Apareció algún monstruo como este? Preguntó Kanae mientras esperaba que Jinwoo pudiera proteger su país él solo. No lo sabemos, hasta ahora se ha mantenido en calma e inmóvil. El gobierno coreano está evacuando la zona, dijo Yuko. Iré primero, le avisaré a Kenji cuando salga. Kanae no esperó la respuesta de Yuko y desapareció en un instante. En Corea, las masas entraron en pánico cuando de repente apareció una puerta enorme e inesperada, impactándolas e infundiéndoles miedo. Los cazadores coreanos respondieron de inmediato y ayudaron con la evacuación, mientras Jinwoo estaba cerca de la puerta que apareció y actualmente observa la puerta con ojos cuidadosos. Esto le dio un mal presentimiento, por lo que se quedó atrás y decidió vigilar la puerta. Sabía que debía confiar en ese sentimiento porque lo había salvado muchas veces, cuando no era más que el cazador más débil. ¿Qué pasa? ¿Esa es la puerta? Preguntó Kanae y aterrizó junto a él mientras observaba la enorme puerta. Sí. ¿Dónde está Kenji? ¿Ya está terminada la puerta de Tokio? Jinwoo asintió y preguntó. No. Todavía no, pero ya está dentro de la puerta, debe estar abriéndola, y cuando termine, debería llegar en cualquier momento. Kanae negó con la cabeza y dijo. Me pregunto qué monstruos habrá dentro. Mi asistente me dijo que gigantes salieron de la puerta de Tokio. Jinwoo decidió iniciar una conversación para disipar la tensión del ambiente. No tengo ni idea. Pero que otra puerta enorme como esta apareciera justo después de la de Tokio no es casualidad. Supongo que alguien controla los hilos entre bastidores y que somos el centro de todo.
En cuanto Kanae terminó de hablar, la puerta se tornó roja y una enorme cantidad de energía inundó la superficie. Este maná. Incluso Jinwoo sudaba ante la enorme cantidad de maná que podía acabar con un monstruo de rango S con solo la presión. Pronto, un hombre pelirrojo solitario y flotando salió y miró al suelo con disgusto, como si estuviera viendo hormigas. Cuando sus ojos se posaron en Jinwoo, la decepción reemplazó al disgusto en sus ojos, mientras flotaba cerca de Jinwoo. Patético. Solo pronunció una palabra antes de abrir la boca de par en par, y un enorme rayo de destrucción se desató hacia Jinwoo y Kanae. No puedo esquivarlo. Jinwoo también se sorprendió, pues antes de que pudiera reaccionar, el rayo ya estaba frente a su rostro. Auge. Toda la zona quedó destruida, incluso los cazadores y los periodistas quedaron convertidos en cenizas porque el rayo era demasiado fuerte. Estoy decepcionado. Supongo que la alianza fue en vano porque esos gobernantes eran unos cobardes. El solitario rió entre dientes e insultó a los gobernantes. Estaba a punto de regresar cuando de repente sintió que algo lo golpeaba en la espalda. Esquivó justo a tiempo para que los rayos láser de Kanae impactaran los restos del pavimento en el suelo. ¿Eh? ¿Acaso eres el amante del monarca estelar? Legia definitivamente no podía derrotarlo. Tomarte como rehén no debería ser un problema si algo sale mal. Antares sonrió con suficiencia al ver a Kanae, con casi la mitad del cuerpo quemado, y detrás de él, estaba Jinwoo, desmayado, también quemado de pies a cabeza. Es un milagro que siga vivo. N/A. Antes de que todos se quejen, él no ha recibido todos los poderes de Ashborn ya que aún no ha muerto y solo tiene el corazón negro. ¿Cómo te atreves a lastimar a mi rey? Chirrido. Beru apareció detrás de Antares con expresión enojada, extendiendo sus garras y a punto de derribarlo, cuando lo agarró del cuello. Bicho. Keresa ni siquiera puede controlar a sus secuaces. Antares agarró a Beru del cuello y estuvo a punto de matarlo. Beru, regresa. Murmuró Jinwoo dolorosamente mientras Beru fluía de regreso a su sombra. Raa. Kanae decidió intervenir y le propinó un uppercut a la mandíbula de Antares. Auge. Antares voló hacia arriba antes de detenerse y apretar la mandíbula. Como era de esperar, nunca pensé que un ser humano pudiera alcanzar esta fuerza. Antares miró entonces a Kanae, que corría hacia él. Aunque era rápida, para él, parecía que solo estuviera caminando. Antes, simplemente estaba aburrido y quería probar la fuerza de Kanae, por eso se dejó golpear por ella. Pero ahora ya no va a jugar más, quién sabe cuándo llegará Kenji aquí. Luego extendió los brazos y dijo con ojos rojos brillantes. Salid, legión mía. Después de decir eso, del agujero anterior por donde salió, decenas o miles de dragones salieron y causaron estragos, esparciendo fuego y llamas. ¿Es el fin del mundo?, murmuró desesperado uno de los cazadores que sobrevivió antes, con el miedo pintado en su rostro. Cuando estaba a punto de convertirse en ceniza como sus compañeros cazadores, escuchó una voz. No temas, porque estoy aquí. El dragón, que estaba a punto de escupir fuego sobre el pobre cazador, fue convertido en pasta de carne. Cuando el cazador abrió los ojos, sintió una gran sorpresa y alivio al ver a Kenji parado frente a él con el puño extendido. Vete a casa. Yo me encargaré de esto. Después de que Kenji dijo eso, el cazador hizo una reverencia y le dijo gracias antes de huir. Jinwoo. ¿Qué pasó? Vio a Jinwoo tendido en el suelo. Aunque su cuerpo estaba quemado, Kenji aún podía reconocerlo. Creo que voy a morir, dijo Jinwoo mientras su respiración se hacía más pesada. No te preocupes, tu muerte es solo el comienzo, le aseguró Kenji, pues sabía que el verdadero monarca de las sombras pronto llegaría. Menos 30 minutos antes, unos pies enormes que podrían arrasar hasta la muerte un país de tamaño pequeño están a punto de pisotear el suelo donde se puede ver a un hombre solitario. Esa suela es enorme. Kenji se rió entre dientes mientras levantaba los brazos, justo cuando la enorme suela chocaba con ellos. Auge.
Las manos de Kenji se hundieron profundamente en su suela, mientras Legia luchaba por aplastar al pequeño hasta matarlo. Esto pesa mucho. Hasta ahora, era lo más pesado que Kenji había levantado, así que al principio se sintió un poco incómodo, pero se adaptó y ahora podía levantarlo con una mano. Legia vio esto y sintió que su orgullo como un gigante que pesa más de 1.000.000 de toneladas se hacía añicos. ¿Tienes algo más pesado que esto? Para mí, esto solo podría servir como calentamiento. Kenji aprovechó la oportunidad para burlarse de él. ¡Raarg! Gritó Legia y usó toda su fuerza para empujar a Kenji con sus pies. Todo el cuerpo de Kenji ya estaba enterrado profundamente en el suelo, pero su brazo todavía estaba levantando la suela de Legia. Tengo que acabar con esto ahora. ¿Quién sabe qué habrá pasado afuera?, dijo Kenji antes de usar la otra mano para golpearle los pies. Auge. Toda la estructura de la pierna de Legia se hizo añicos lentamente mientras sangre azul salía filtrándose por las grietas. Arr. Legia respondió al dolor levantando su pierna, sin notar que Kenji volaba cerca de él en la cara. Adiós, compañero monarca. Kenji sonrió mientras llevaba su puño hacia la mejilla de Legia. ¡Boom! Todo el cuerpo de Legia fue lanzado hacia atrás, mientras Kenji lo perseguía antes de asestarle golpe tras golpe en la cara, convirtiendo su rostro en una masa de carne azul. Los puños de Kenji ahora estaban cubiertos de sangre azul mientras miraba su obra de arte. El mundo exterior está en problemas, necesito salir de aquí. Solo entonces Kenji recordó que los monarcas y los gobernantes tenían una alianza y usaron a Legia como distracción para matar a Jinwoo mientras aún no había recibido todo el poder del monarca de las sombras. Así que esto es todo, ¿eh? Esos tipos por fin han decidido poner fin a esta larga guerra, pensó Kenji al llegar a la entrada por donde había entrado antes. Aunque no parece poder escapar, lo cual debe ser obra de los gobernantes o del monarca. Sin embargo, con un solo puñetazo, rompió la barrera que le impedía salir como un cristal. Una vez que salió, sintió que Kanae no estaba por ningún lado. ¿Dónde está? Al aterrizar, le preguntó a su asistente, Yuko. Se fue a Corea porque allí se abrió otra puerta más grande que esta. Dijo Yuko, y antes de que pudiera reaccionar, Kenji desapareció de su vista. En la actualidad, tan pronto como vio a Jinwoo cerrar los ojos y su corazón dejó de latir, Kenji supo que pronto se convertiría en el verdadero monarca de las sombras. Mientras tanto, tiene que protegerlo a toda costa. Hagámoslo, cabrones. Los ojos de Kenji se iluminaron y salieron los familiares rayos láser, pero había algo diferente en sus láseres actuales. Era como si pareciera estar vivo, pues en lugar de salir en línea recta, el rayo dio un giro recto justo después de matar a un dragón. Otro dragón inesperado cayó por sus láseres y pronto le siguieron más. Tan pronto como despejó el área de dragones, Kenji miró a su alrededor para buscar a Kanae y la vio en el espacio recibiendo una paliza de un hombre pelirrojo. Kenji ya tiene sus conjeturas sobre quién podría ser este hombre, así que ahora solo tiene que confirmarlo. Entonces voló cerca de ellos y vio de cerca al hombre que también lo miraba fijamente. Así que fracasó, ¿eh? Bueno, ya lo esperaba, pero aún así me decepciona. Antares murmuró la primera frase antes de enviar una expresión de disgusto a quién sabe dónde. Debes ser el monarca dragón. Espero que seas, ya sabes, un dragón enorme, afirmó Kenji. Oh. Querías a los grandes desde el principio. Claro, ya que lo dijiste. Antares esbozó una amplia sonrisa antes de que su cuerpo brillara en rojo. Y he aquí que un enorme dragón rojo apareció ante los ojos de Kenji. ¿Te gusta lo que ves? Kenji pudo ver al dragón sonreír. No, tengo algo mucho más grande. Lo que dijo era cierto, después de todo, Legia era mucho más grande que Antares en su forma de dragón. Luego giró la cabeza hacia Kanae, que respiraba con dificultad y ya estaba exhausta. Deberías regresar. Le dio una semilla Senzu antes de decírselo. No. Aún podría luchar. No está a tu altura. Déjame encargarme de esto, ¿vale? La besó en los labios.
Con un poco de vacilación, Kanae finalmente cedió y voló al suelo y decidió descargar su frustración en los dragones restantes que todavía estaban alborotados. Creo que ahora somos tú y yo, amigo. Kenji golpeó el puño y la palma, creando una onda expansiva a su alrededor. Rugido. Antares rugió y rayos de luz de color rojo anaranjado salieron de su boca, dirigiéndose hacia Kenji. Como estaban en el espacio, ambos podían darlo todo. Shirigi y Kenji también lanzó sus propios rayos. Aunque sus rayos parecían insignificantes comparados con los rayos de aliento de fuego de Antares, al chocar, sorprendentemente resistieron. Auge. Si alguien viera esto, vería un rayo enorme y un rayo pequeño chocando entre sí. Como Kenji podía lanzar dos rayos con sus dos ojos, cambió la dirección del rayo de su ojo izquierdo, dejando que el rayo del ojo derecho compitiera por sí solo con el enorme rayo. Mientras tanto, el rayo del ojo izquierdo se dirigió hacia el enorme cuerpo de Antares, quemándole sus escamas y obligándolo a detenerse. Arr. Antares gritó de dolor, pero se recuperó rápidamente antes de asestar un tajo a Kenji. Las garras de Antares eran demasiado rápidas, por lo que Kenji fue golpeado por ellas, sacándole sangre del cuerpo. Te pillé. Como una de las garras de Antares estaba clavada en su hombro, Kenji la sujetó antes de usar su enorme fuerza para levantarlo. Rugido. Antares intentó liberarse, pero ya era demasiado tarde, ya que Kenji lo arrojó lejos de la Tierra y chocó contra Marte. Un enorme cráter se formó en Marte y antes de que Antares pudiera levantarse, los mismos rayos rojos llegaron y chocaron con su cuerpo mientras Kenji se lanzaba hacia adelante y lo estrellaba más profundamente contra el suelo, mientras seguía liberando sus rayos. ¡Rar! Gritó Antares de dolor al sentir que le quemaban el pecho. Kenji no logró continuar cuando una lanza ligera lo apuñaló por detrás, penetrando sus defensas. ¿Cómo? Murmuró Kenji sorprendido mientras la sangre fluía a través de la brillante lanza blanca. Cuando Kenji se dio la vuelta, vio a los gobernantes volando detrás de él, mientras que su supuesto líder era quien lo apuñaló por la espalda. Tu amenaza ha alcanzado un nivel tal que debes ser eliminado, dijo el gobernante, intentando justificar el pecado de matar a un inocente y aliarse con los monarcas. Que te jodan. Dijo Kenji mientras sostenía la lanza de luz, quemándose ligeramente la mano e intentando romperla. Aparecieron grietas y se extendieron desde la punta de la lanza. Imposible. Sacrificamos la copa de la reencarnación para forjar esta lanza. El gobernante lo miró conmocionado e intentó sacar la lanza. Demasiado tarde. Dijo Kenji usó su fuerza para romper la lanza en pedazos. El gobernante estaba en estado de shock, por lo que no logró reaccionar ante el golpe de Kenji en su rostro. Auge. La cabeza del gobernante estalló en pedazos, sorprendiendo a los gobernantes y a Antares. ¿Eso es todo lo que tienes?, dijo Kenji mientras creaba directamente unas semillas en su dentro de su boca. Es uno de los trucos que aprendió. Ahora podía crear con cualquier parte del cuerpo, no solo con las manos. La herida en su pecho se curó lentamente, no quedó ni una cicatriz. Imposible. Es tan débil la lanza hecha con el poder del ser absoluto. Uno de los gobernantes retrocedió lentamente mientras murmuraba. Esto provocó una reacción en cadena donde todos los demás gobernantes también retrocedieron en estado de shock y miedo. Ustedes, los gobernantes, siguen siendo los mismos. Un montón de cobardes. Les dijo Antares antes de girar la cabeza hacia Kenji. ¿De verdad crees que vine solo? Mis compañeros monarcas ya deben estar destruyendo tu amada tierra, se burló Antares, pero en lugar de ver la desesperación de Kenji, solo lo vio sonreír con confianza. ¿Por qué te ríes? ¿No te preocupa tu planeta? Oh, me preocupa mi planeta. Pero alguien allá atrás ya se ha llevado cosas. Kenji negó con la mano antes de señalar hacia la tierra. Mientras tanto, en la tierra, un hombre solitario cubierto de una masa púrpura y negra estaba de pie encima de dos cadáveres debajo de él. Detrás de él estaba Beru y una enorme sombra desconocida que se elevaba sobre Beru a unos centímetros.
Supongo que esta batalla ha terminado, dijo Jinwoo mientras miraba hacia el espacio y observaba lo que estaba sucediendo. Antes, cuando Jinwoo murió y cerró los ojos, no esperaba encontrarse con el monarca de las sombras original, Ashborn, y tener una conversación con él. Sus ojos se abrieron a la verdad de que la Tierra sería simplemente un campo de batalla de la guerra entrante entre gobernantes y monarcas. Sin embargo, lo que no esperaba era que los gobernantes y los monarcas formarán una alianza solo para deshacerse de él y Kenji. Después de charlar con Ashborn durante unos minutos, este le dio a elegir si quería regresar a la tierra de los vivos y seguir viviendo o podía ir a un mundo de su propia creación donde él es un dios que puede hacer cualquier cosa. Aunque la oferta era tentadora, Jinwoo recordó a su familia y a sus amigos y supo que debía regresar a la tierra de los vivos, así que eso fue lo que eligió. En el momento en que finalmente regresó, su cuerpo se curó y se sintió mucho más fuerte en comparación con antes. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue la pelea que se desarrolla en su zona. Cuando abrió los ojos, se encontró con la figura de su padre que respiraba agitadamente y luchaba con dos seres desconocidos. Luego se presentaron como el monarca del cuerpo de hierro y Younmund. Ambos son monarcas que le estaban haciendo pasar un mal rato a su padre, tratando de proteger su cuerpo, que está en curso en una evolución para aceptar todos los poderes de Ashborn. Cuando Jinwoo se unió a la pelea terminó rápidamente ya que Jinwoo era demasiado fuerte para que ellos pudieran manejarlo. Sin embargo, su padre escapó de su visión después de eso, y cuando finalmente lo encontró, ya estaba muriendo y convirtiéndose en motas de luz. Tuvieron unos segundos para charlar y disculparse antes de que Jinwoo finalmente lo abrazara por última vez antes de irse. Después de unos minutos, otro enorme portal se abrió y cuando pensó que iba a luchar contra otro gran enemigo, resultó ser el ejército de las sombras original de Ashborn, quienes le prometieron lealtad. Hasta el momento, ya tenía a su disposición dos seres de sombra que podrían ser tan fuertes como un monarca. Mientras tanto, en el espacio, Kenji estaba masacrando a los gobernantes que intentaban huir de él como cerdos. Sin embargo, Kenji era demasiado fuerte o demasiado rápido para que pudieran reaccionar, ya que antes de que pudieran parpadear, ya estaban muertos. Antares solo podía observar esto con satisfacción y miedo. Satisfacción porque sus enemigos estaban siendo masacrados como cerdos y miedo porque sabía que, una vez que Kenji acabara con ellos, él sería el siguiente. Entonces, planeó atacarlo por sorpresa por la espalda, lo cual va en contra de su orgullo, pero su determinación de vivir era mucho más fuerte que su orgullo. Conjuró un rayo en su boca, pero en lugar de liberarlo, decidió cargarlo usando toda su energía y dándole la forma más fina que pudo. Después de que Kenji finalmente terminó con el último gobernante, estaba a punto de darse la vuelta y enfrentar a Antares, cuando sintió un peligro resonando en su cabeza. Pero ya era demasiado tarde para esquivarlo, ya podía sentir algo perforando la parte posterior de su cabeza, pero antes de que pudiera ir más allá, el tiempo se detiene. Por supuesto, tanto Antares como Kenji eran inmunes a esto, pero no se puede decir lo mismo del rayo que Antares le lanzó a Kenji. Omega. Antares murmuró el nombre del anterior monarca estelar. He llegado. Un ser compuesto por incontables galaxias en su cuerpo se acercó volando mientras decía. César. Kenji sonrió al ver a su viejo amigo una vez más. Hola, Calvino, lo saludó César con su antiguo nombre. ¿Cómo puedes seguir existiendo si ya le entregaste todo tu poder? Antares estaba confundido y conmocionado. Él pensó que César ya le había dado todo su poder a Kenji y murió tal como se suponía que debía suceder. Pero, contrariamente a sus suposiciones, César estaba muy vivo y todavía tan fuerte como siempre. ¿Estás seguro de que le di todo mi poder? César sonrió y dijo. ¿Qué quieres decir? Antares estaba confundido y se dio cuenta después de unos segundos. Usaste el poder del ser absoluto contra él. ¿Cómo puedes darle algo tan valioso a un mortal, idiota? Cuando Antares finalmente se dio cuenta, no pudo evitar enojarse con César y lo llamó idiota. Oye, no olvides que estás hablando con mi amigo.
Kenji se enfrió mientras miraba fijamente a Antares. Aunque Antares era fuerte, no era tan fuerte como para poder manejar a dos monarcas con la misma fuerza o más fuertes que él, sin mencionar al monarca de las sombras en la tierra. Esta guerra la he perdido. Antares sabía que ya estaba perdida, así que no dudó en rendirse. Pero la batalla no ha terminado. Sin embargo, su orgullo de dragón hace honor a su nombre, pues aún tiene el coraje para contraatacar con más fiereza. ¿Pero a quién se enfrenta? Se enfrenta a dos monarcas con mayor fuerza que él, así que con solo un rayo ardiente de sus ojos, atravesó las escamas de Antares y le atravesó el corazón. ¡Ag! Antares dio un último grito mientras miraba a los dos seres que lo habían derrotado. Este es un último adiós, dijo César antes de que todo su ser se iluminara y griega. Quebrar con un chasquido de dedos, todo el cuerpo de Antares se convirtió lentamente en cenizas. Eso me resulta familiar. Kenji no puede evitar murmurar. Por supuesto que sí. César sonrió misteriosamente. Pronto, descendieron a la tierra y vieron toda la destrucción que había sucedido. Aunque las bajas fueron muy altas, eso es bastante normal y, de hecho, es incluso impresionante que la Tierra aún haya logrado mantenerse en pie a pesar de la gran fuerza que se cernía sobre ellos. Kenji se encontró con Kana y vio que estaba bien y se divertía con los dragones. Incluso conoció a uno único y decidió adoptarlo como mascota. Lo llamó King Ghidorah, ya que el dragón tiene 3 cabezas. A Kenji no le importó y ambos finalmente regresaron a casa. Pero al día siguiente, decidieron ayudar a Corea a recuperarse. Después de todo, la gran batalla tuvo lugar allí, así que era lógico que Kenji los ayudara. Utilizó su empresa para iniciar una reconstrucción y donó semillas senzu gratuitas a aquellos que resultaron fatalmente heridos y a todas las demás víctimas. Esto le valió una buena reputación y algunos comenzaron a adorarlo como a un dios. Por supuesto, a Kenji no le importa. Después de todo, como monarca, es algo así como un dios. Han pasado muchos años y finalmente se logró la paz en la tierra. No hubo más guerras entre países y Kenji era el centro de todo. Después de todo, cuando algunos países como Rusia o Estados Unidos intentaron librar guerras para obtener más recursos o territorios, Kenji intervino para detener la pelea antes de que pudiera escalar. Kenji y Kanae finalmente tuvieron su propio hijo, a quien llamó Akano Kento. Resulta que sus poderes de monarca son hereditarios, ya que Kento heredó algunos de sus poderes y de Kanae, así que, en palabras básicas, Kento es el verdadero Superman en este universo. Mientras tanto, Kenji y Kanae habían decidido retirarse y simplemente ver a su hijo heredar su trabajo como avatar, o en otros términos, un protector de la Tierra. Debido a los genes de Kenji y Kanae, eran inmortales y no envejecen, por lo que se aburrieron en la Tierra y volaron al espacio. Allí se han encontrado con muchas cosas, como extraterrestres, alguna civilización al azar y mucho más. Incluso se divirtieron entrando y saliendo de un agujero negro que encontraron. Resulta que el universo era tan vasto que Kenji voló a velocidades superiores a las de la luz en el universo y le llevó un día entero tan solo llegar al borde del universo. Kenji no se molestó en ir más allá, pues sabe que podría haber otros universos ahí fuera, pero ¿por qué iría? Ya está satisfecho con su vida actual, explorando el espacio con su esposa y ya es divertido. Al final, tanto Kenji como Kanae ya memorizaron todo el universo y decidieron regresar a la Tierra. Sin embargo, cuando regresaron, la Tierra ya estaba tan avanzada que ya había naves espaciales orbitando alrededor de la galaxia. Debido a eso, Kenji y Kanae decidieron no regresar a la Tierra, ya habían pasado su generación e incluso podrían ser olvidados por los residentes de la Tierra a medida que pase el tiempo. Y así, Kenji y Kanae decidieron establecerse en un planeta al azar y comenzaron allí una nueva vida, que pronto se convirtió en una civilización que Kenji llamó Krypton. Final de la historia.